Ishwarama, la madre elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. Capítulo 2. El cielo y la luna. La casa de Kondama Raju, que recibió a la novia, no solo albergaba a los padres y a sus 2 hijos, sino a algunas tías viudas y a sus huérfanos, a tíos, primos y a los hijos de estos, porque, aunque la casa era chica, el corazón era grande. Ishwarama era aún muy joven para llevar la carga que representaba ser la mayor de las nueras en una familia con tantos allegados. Sin embargo, como nos contó más tarde, los largos días de trabajo y de esfuerzo que implicaba llevar la casa se veían bien compensados por el amor que le demostraban los padres de su marido. Su suegra era una mujer piadosa y temerosa de Dios, aleccionada por el santo Kondama Raju a no herir ni insultar nunca a nadie. Y sus constantes ciclos de puya y de peregrinación la mantenían muy ocupada como para advertir los lapsos de las labores domésticas en que podían incurrir las mujeres a su cargo. Su deidad favorita era Vishnu, Narayana. El culto a Satyanarayana, Narayana como la verdad de las verdades, con sus especiales ritos de adoración y de oración, se había hecho popular en la región. Se había extendido ampliamente a Maharashtra, en donde se encuentra Shirdi, pasando desde allí a Andhra, Orissa y a otros estados. Tanto el puya como los votos que lo acompañaban eran considerados muy eficaces como manifestación del verdadero Satyanarayana. Lakshmana, la suegra, asistía al puya a Satyanarayana en la casa de un sacerdote brahmin, el cual también era el astrólogo por herencia, para atender las consultas de los aldeanos. El meticuloso cuidado y la fe que ponía en la ceremonia la cautivaban más que cualquier otra. El sacerdote solía recitar historias para ilustrar la eficacia del culto y para poner en guardia a la gente sobre las tristes consecuencias que trae la vacilación en la fe. Lakshmana resolvió observar ella misma los votos del puya de Satyanarayana y de participar, siempre que le fuera posible, en la ceremonia oficiada por el sacerdote. Resulta interesante observar que este puya se celebraba aún ahora en el Sai Mandir de Shirdi, por multitudes de devotos. Satyanarayana representa al Señor cuya palabra es verdad, y que acepta la verdad como la ofrenda más preciosa que el hombre puede llevar ante él. También Ishwarama era una ardiente devota del Señor. Se había ganado el amor y el respeto de las mujeres de la aldea y de los servidores que cultivaban las tierras de la familia de los Ratnakaram. Cada sábado se dirigía al templo de Hanuman junto a las demás mujeres de su edad. El ídolo de Hanuman había sido instalado siglos antes como guardián del fuerte que rodea la aldea. Los lunes, día dedicado a Shiva, visitaba el templo erigido por él, y cada vez que podía, visitaba también el templo de Venugopalaswami. Había sido Venka Avaduta quien le había relatado a Kondama Raju los legendarios orígenes del trozo de roca que era adorado en ese templo, y años más tarde, Satya Sai Baba reveló la autenticidad de esas leyendas. Le hizo notar a los aldeanos los trazos que delineaban sobre la roca el relieve de la figura de Gopala, Krishna como boyero, con la flauta, Venu, en la que tocaba para empapar el espacio con dulzura y luz. Ishwarama se integró a la familia Ratnakaram por el lado de la familia en que naciera. La palabra sánscrita Ratnakaram significa el arca del tesoro de gemas, un nombre que presagiaba el advenimiento de la gloriosa gema que había de iluminar
a un mundo sumido en tinieblas. Raju denota la casta de los kshatriyas. La nobleza de los kshatriyas no solo proviene de sus triunfos en los campos de batalla, sino también de sus victorias sobre los enemigos internos, las tendencias hacia lo inferior que se esconden en la mente. Son numerosos los gobernantes kshatriyas mencionados en los Upanishads que habían llegado a la realización de las verdades del hombre, de Dios y del universo, y eran buscados por los aspirantes espirituales. Los Rajus habían desechado desde hace mucho tiempo su rol de kshatriyas militantes a cambio del más fundamental y beneficioso de interpretar y popularizar la literatura sagrada a través del drama, la poesía y la pedagogía. El hogar de los Ratnakaram Raju era una verdadera colmena de actividad todo el día. Los hombres se ocupaban de escribir y ensayar obras de teatro, poniéndole música a los poemas y aprendiendo a tocar distintos instrumentos. Las mujeres tenían sus interminables labores propias: moler, lavar y descascarar, cocinar, ordeñar y batir la leche para extraer los subproductos. Debían cuidar y alimentar a los numerosos miembros de la familia, y sobre todas ellas presidía el patriarca, Kondama Raju, el amigo y el guía, el apoyo y consejero de jóvenes y viejos que llegaban desde las aldeas de los alrededores para caer a sus pies y recibir su contacto patriarcal. A los 2 años de casada, Ishwarama concibió, para gran alegría de su suegra. Su primer hijo fue un varón, y unos años más tarde dio a luz una niña. Luego siguió otra hija. Los Raju eran felices con la casa llena de risas, cantos y oraciones, mas también los pesares hicieron su aparición. Ishwarama tuvo una serie de embarazos que terminaron en abortos. Los mayores lo atribuyeron a magia negra. Se consultó a una serie de exorcistas y se echó mano a numerosos talismanes. Se arregló el que se llevaran a cabo puyas propiciatorias en los templos locales y en lugares sagrados como Kadiri. Y cuando Ishwarama comenzó su 8º embarazo, su suegra prometió un número de puyas a Satya Narayana para lograr ser bendecida con un nieto. También Krishna fue el 8º hijo de sus padres. Años más tarde, un día que Swami se encontraba sentado en medio de un círculo de devotos, se produjo una abrupta intervención. Un pundit muy versado en los sagrados Puranas sintió un súbdito impulso por plantear la siguiente pregunta. Swami, ¿tu encarnación fue una pravesa, entrada, o una prasava, concepción? Personalmente, no pude entender la importancia de la interrupción que a todos los sobresaltó, como para hacerles perder el ánimo festivo que reinaba hasta el momento en la conversación. Pero Swami sabía la razón. Volviéndose hacia Ishwarama, sentada al frente, le dijo: «Cuéntale a Rama Sarma lo que sucedió aquel día cerca del pozo, después de que tu suegra te hubiera puesto sobre aviso». La madre dijo: «Ella había soñado con Satya Narayana Deva y me advirtió que no me asustara si llegaba a sucederme algo por la voluntad de Dios. Esa mañana me dirigí al pozo y cuando estaba junto a él sacando agua, una gran bola de luz azul vino rodando hacia mí y sentí que me desmayaba, cayendo al suelo. Luego sentí que se deslizaba dentro de mí». Swami se volvió hacia Rama Sarma con una sonrisa. «Ahí tienes la respuesta. No fui concebido. Fue pravesa, no prasava». Para retornar al período en que Ishwarama estaba encinta, Kondama Raju comenzó a soñar con Venka Avaduta, el cual le instruía para que estuviese preparado,
mas no le indicaba para qué. Y Peda Venkapa Raju, el padre, era despertado de noche por dulces notas musicales que surgían espontáneamente de los instrumentos de cuerda y de percusión que se mantenían en la pieza de ensayos. Ángeles, gandharvas, kinaras, antepasados músicos. Se fue a golpear a la puerta de los astrólogos. Al contarme sobre sus tentativas por entender lo que ello significaba, me describió su tensión en esa época y la reconfortante explicación de un astrólogo de Bucapatnam. ¿La música es dulce y serena?, preguntó. Peda Venkapa Raju le contestó que los sonidos y la percusión eran muy gratos. ¿Hay una mujer encinta en la casa? Cuando la respuesta fue afirmativa, el astrólogo predijo que los dioses tocaban la música para deleitar al niño en el vientre de su madre, y procedió a recitar versos en sánscrito de un libro de horóscopos para tranquilizar al confundido padre. Había llegado finalmente el momento elegido por el Señor para aparecer en la tierra en su forma encarnada. Era el mes de Kartika. El lunes, día del culto a Shiva, estaba por pasar al martes, día dedicado a Ganesha. Eran las 5:06 horas de la madrugada, hora estándar internacional, del 23 de noviembre de 1926, y la estrella regente era Ardra. Desde las 4 horas de esa mañana, la suegra de Lakshmana se encontraba en la casa del sacerdote, realizando el puja a Satya Narayana. Fue llamada en más de una oportunidad a casa, a medida que se acercaba el alumbramiento, pero ella estaba determinada a no regresar antes de no tener el prasad de la deidad Paraishwarama, el que no podía obtener sino después de finalizar la ceremonia. Finalmente, llegó y entregó. El prasad fue aceptado e ingerido, y el hijo nació. Una estera cubierta por una gruesa manta había sido preparada en un rincón de la habitación. Tan pronto habían comenzado las labores de parto, y ahora el bebé fue acostado sobre ella por la abuela. De pronto, observaron que los cobertores subían y bajaban a ambos lados de la criatura. La abuela cogió al niño y lo abrazó. Una serpiente estaba enrollada bajo el cobertor. Cierto es que había numerosas serpientes en Puttaparthi, las que se arrastraban por las grietas o a lo largo de los muros, o se escondían en cualquier oquedad, mas una serpiente en la habitación de la parturienta, y enroscada, formando una cuna para el bebé. Eso no había sido sino el papel que desempeñara Adisesha para el Vishnu que descansaba en sus anillos. Esto representó el primer milagro de la encarnación. Cuando se le preguntó a Ishwarama sobre este acontecimiento épico, confesó que entonces se sentía tan embargada por la alegría del nacimiento de su hijo que no había notado siquiera la conmoción a su alrededor. El niño fue bautizado como Satya Narayana. La asociación y la afiliación de lo humano y lo divino se hacía clara por ese nombre. Ello anunciaba que el niño, al ser Narayana, era Satya, verdad. Dios como Satya Narayana había entrado en las mentes de la madre y de la abuela y llenado la casa de los Ratnakaram Raju con una melodía y una fragancia divinas. Narayana, viniendo como Satya, representaba la consumación que el mundo había anhelado desde hacía tanto tiempo.